si me están escuchando. Sí, pero a veces no, Bueno, como que se va. porque estoy con la computadora y estoy grabando, por eso. Ah, Por eso quería saber si me escuchaban. Bueno, ahí se están agregando los chicos. Esperamos 2 segunditos. Hola. Hola, Claudia. Hola, buen día, profe, ¿me escucha? Sí, te escucho bien. Ah, tengo problemas de conexión. Sí, yo no, el problema mío es saber si me escuchan porque estoy con la computadora. Sí, profe, yo la escucho. Bien. No sé si usted me escucha a mí. Perfecto, sí. ¿Se me escucha? Sí, te escucho clarito. Ah, buenísimo. Sí, lo bueno de esto es que no es mi computadora, porque mi computadora evidentemente tiene un problema que no me lo pudieron reparar del audio, pero estoy con la computadora de mi hijo y estoy grabando el Zoom. A ver, ahí estoy. Lo único que yo la veo oscura, profesora, no se le ve la cara. Espera. ¿Ahora? Sí, ahora se ve mejor, pero igual se le ve la cara oscura. Se ve el Claro, fondo. porque estoy con el... Espera que voy a darme vuelta. Tiene que prender una luz. Está la luz prendida. Pasa que es el reflejo del sol de la ventana. Claro, Ahora me sí. pasa lo mismo, la cámara no tiene luz, entonces tengo que poner un velador. Es el reflejo de la luz del sol de la ventana, por eso. A ver ahí. Ahora sí se ve perfecta. ¿Ahí Sí, sí? perfecta. Ah, ahora sí. Sí. Bueno, bárbaro. Por fin pudimos entrar y grabar, por favor. Todo esto va a salir en la grabación igual, pero no importa. Le decía que mi computadora anda perfecto, el audio me dice el técnico de 10, pero cuando enciendo el Zoom no tiene el parlante, se apaga el parlante, así que no sé qué inconveniente, así que estoy con la computadora de mi hijo. De haberme avivado, mira, podía haberlo hecho mucho antes, pero bueno, ya está. Bien. Sí. Hay chicos, obviamente me faltan un montón de chicos, pero bueno, no importa. Vamos a empezar porque si no, ustedes que están a horario, no los voy a hacer esperar. Bueno, el trabajo anterior que hicimos de recepción, recuérdenme, era el de endoscopio, ¿no es cierto? Lavado endoscopios. Lavado de endoscopio, bien. ¿Eso no era Ahí, de proceso? ¿cómo? ¿Eso no era de proceso, profe? Ah, verdad, el proceso. Lo de recepción era lo de productos seguros y... Productos seguros y estériles, que hablamos de los materiales privados de los médicos, material de osteosíntesis. Bueno, Sí. ese trabajo que hicieron, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda con respecto a eso? Nada, ¿todo bien? Bueno. Perdón, ¿cuál es el trabajo? Disculpe, no se escuchó. El trabajo de materiales estériles y seguros, que hablaba de material de osteosíntesis, material privado de los médicos, ¿recordás? ¿Qué lo dio en el Zoom anterior, profesora? En el Zoom anterior vimos procesos, tiene que haber sido el otro. El martes pasado. Vimos el martes pasado. ¿Sí? Sí, vos estabas, era el que uno podía esterilizar terciarizado para que sea más rápido el trabajo para los técnicos y más ágil.
Claro, que habíamos hablado de minimizar tareas que no eran tan complejas para que el técnico tuviera el tiempo necesario de trabajar con aquellos materiales que eran más complejos, como los equipamientos, como las cajas, como el lavado. Hablaba un poco de eso. Ese trabajo era corto, pero de ese trabajo lo importante que a mí que ustedes le tienen que quedar es en cuanto a cómo manejarse con el material de los médicos cuando retiran del sanatorio y vuelven a ingresar. Eso es lo que yo quiero que les quede claro a ustedes. Y después, con respecto a los materiales de osteosíntesis, que son los materiales que vienen de las casas terciarizadas, de las casas de ortopedia, que son para trabajar con colocar prótesis, como habíamos dicho, el sanatorio no cuenta con ese material específico, entonces necesitamos sí o sí que las casas prestadoras, que son las que proveen las prótesis, son las mismas que proveen el material específico para dicha cirugía. Porque teniendo en cuenta que no puede el sanatorio del hospital contar con esas cajas cuando dicen, bueno, vamos a hacer un reemplazo de cadera. No hay cajas específicas. Sí hay cajas de ortopedia, que son las cajas que se llaman de partes blandas, porque todos nosotros somos distintos, somos más grandes, más bajos, más altos, un poco más de peso, menos peso, por ende las prótesis no son iguales, las prótesis van desde el número 40 hasta 56, 58, y un 56 que puede ser para otra persona no es lo mismo para mí. Todos cambiamos de número por la forma del cuerpo. Entonces, cada número de prótesis tiene un material específico. Por eso es el motivo que las casas de ortopedia llevan todo el tiempo las cajas para los sanatorios, para un lado, para el otro, porque a su vez ellos mismos no tienen gran stock de cajas. Llevan para operar a un lado, terminan ahí, retiran y llevan a operar a otro. Habíamos hablado un poquito de cómo manejarse con esas cajas en cuanto a la descontaminación y desinfección que había que hacerle. ¿Recuerdan? Claro, por eso cada material que ingresa se tiene que descontaminar y volver a esterilizar. En realidad, cada caja que viene de ortopedia para una determinada prótesis, lo que se debería hacer, a pesar de que las cajas vienen limpias teóricamente, lo que deberíamos hacer es hacer una descontaminación y una desinfección antes de ser esterilizada. ¿Por qué? Porque viene de otro sanatorio y nosotros no sabemos en qué condiciones esas cajas fue lavadas. Si bien, como dije, tenemos que tener confianza a nuestros colegas, pero no pasa por eso, sino que pasa por un protocolo que tenemos que tener, que se tiene que trabajar así. Por otro lado, si no hacemos eso, lo que deberíamos exigir a esas casas es que las cajas vengan con una faja donde diga caja descontaminada y desinfectada y dónde fue hecho ese trabajo. Esa sería la otra manera de trabajar. Créanme que yo hace años que vengo de congreso en congreso, en todos lados se trata este tema, pero no se puede todavía lograr esto que estoy diciendo. ¿Por qué piensan que no podemos lograr ninguna de las dos cosas todavía? A pesar de que esto es tan importante para nosotros como para el sanatorio y para el paciente y para el médico. A cada uno les toca una responsabilidad y una satisfacción diferente en el caso de que eso se pudiera. En este caso, en este momento, es una responsabilidad para cada uno. Pero si nosotros pudiéramos lograr alguna de estas dos cosas que les estoy diciendo, sería una satisfacción y un beneficio para todos. Ahora yo les pregunto, ¿por qué no podemos lograr que se logre hacer o una descontaminación en el lugar, como dije, o que esas cajas vengan con una faja donde diga caja desinfectada y dónde fue hecho? Y el hospital no debería correr riesgo, así que siempre debe descontaminar y desinfectar. Claro, pero no se hace.
¿Cuál pensás que sería ese motivo? Que hoy no se estaría haciendo. Y no digo que no lo hagan en todos lados. Suponete, y eso se debe estar haciendo en un 50% de las centrales de esterilización. Yo hablo de la Argentina, porque por ahí otros países trabajan diferente, no lo sé. Pero acá, donde ustedes vayan a trabajar, o donde ustedes puedan consultar con alguien que trabaja en una central, pueden preguntar cómo se trabaja con esas cajas, y se trabaja así. Como yo les digo, no podemos hacer la descontaminación antes, y no podemos lograr que traigan con una faja que sea un documento de esa caja. Entonces yo pregunto, ¿cuál sería el motivo, creen ustedes, si esto es tan importante, que no lo podamos hacer? Que no pasa por nosotros, por los técnicos, ni por los jefes. No se debe poder por algún motivo, falta de insumos, falta de tecnología, falta de algo, porque no El creo que tiempo. sea... Hay varios también. ¿Cómo? Falta de tiempo. Falta de tiempo. Ese es uno. Hay varios motivos. Primero, las casas de ortopedia no cuentan con gran cantidad de materiales como para darse el lujo de decir, dejo la caja un día entero o más, porque las cajas vienen a la mañana para ser operadas a la tarde, la cirugía es a las 5 de la tarde y a las 7 ya la vienen a retirar porque están esperando para llevar a otro sanatorio. Claro, Primero por el costo también, porque son materiales, por el costo económico, porque son materiales muy caros. Claro, uno de los que no tienen gran, digamos, stock de material es porque los materiales son muy costosos, son importados, y por eso no tienen. Punto uno. Punto dos, al tener poco material y las cajas van a todos los sanatorios, el tiempo es oro para ellos, el tiempo no nos da para que nosotros podamos hacer ese trabajo de una descontaminación, desinfección, secado, esterilizado. Tenemos como 3 horas ahí, y las cajas vienen a veces con 4 horas en el medio para poder ser esterilizada y que el paciente la utilice. Por otro lado, hay muchas centrales que no cuentan con áreas de lavado específica, o sea, el área de lavado en la central. ¿Por qué? Porque las centrales de esterilización fueron creadas dentro del quirófano. Ni siquiera eran centrales, eran lugarcitos donde se preparaban gasas, había un autoclave, ahí se esterilizaba y ahí se hacía todo. Después las leyes, las normativas fueron cambiando y fueron exigiendo que los hospitales tenían que tener el área de esterilización separada, fuera de quirófano, y que esa tarea fuera hecha por los técnicos en esterilización. A partir de ahí se fue creando y haciendo, tomando auge esta carrera, que es donde hoy todas las centrales están fuera de quirófano, y la que no está, lo están tratando de hacer, y con técnicos de esterilización trabajando con esa tarea específica que no es tarea de los enfermeros, que era lo que antes se hacía, ¿sí? Por otro lado, primero se crearon los hospitales y luego salieron todas estas leyes. Entonces hay lugares que no tienen espacio físico para hacer una central aparte, y no les queda otra que modificar de alguna manera en el lugar que está y trabajar así, o hacer áreas como islas por fuera del quirófano, y para poder trabajar y separar la tarea, que no esté dentro del mismo quirófano. Entonces, eso es un inconveniente importante. Las centrales que tienen área de lavado, como en el caso mío, que tenemos todas las áreas, gracias a Dios, ¿qué pasa? No tenemos personal. Entonces, para hacer esa tarea tengo que tener como mínimo 2 personal fijo en el área de lavado para que se dedique exclusivamente a esa tarea, y no que ese personal, como hoy, tiene que ir a lavar las cajas, la lava, nosotros tenemos máquinas igual para lavar, la lavadora, las deja lavando, sale y se va a hacer otras tareas. ¿Se entiende? Entonces, esos son los factores por los cuales hoy no podemos hacer ese trabajo de esa manera. Pero no por no poder hacer ese trabajo,
Nosotros las cajas cuando llegan las revisamos todas, a ver si está mojada, si está sucia, con aire comprimido sopleteamos para sacar el polvo que viene desde el traslado, aunque ahora se exige que esas cajas vengan envueltas en bolsas doble para ser protegidas en el ambiente externo cuando viene de un lado hacia el otro, teniendo en cuenta que viene en una camioneta de traslado. Entonces la caja hoy viene de esa manera. Antiguamente venía la caja expuesta, y son perforadas, venían expuestas al aire, ¿sí? Entonces eso se pudo modificar. Y de esa manera hoy podemos trabajar. Que, como les digo, no por no hacer la desinfección y descontaminación en el área, estamos trabajando mal. No, las cajas son revisadas una por una, y nos ha pasado que hemos tenido cajas que han estado mojadas o con suciedad, y llamamos a la casa de ortopedia, notificamos, pero a su vez nosotros la ponemos en condiciones porque no las podemos devolver. ¿Se entiende? ¿Se entendió hasta acá? Sí, perfecto. Sí, sí. Bueno, si tienen dudas, ustedes me cortan y me preguntan, ¿sí? Nosotros, esas cajas, como les decía, para nosotros tenemos una cirugía a las 15 horas, por lo menos me pasa a mí. No es que por ningún motivo se va a suspender la cirugía. Es obvio que si el paciente, muchas veces se suspende por un problema del paciente, porque se alteró algún valor del análisis del paciente y no se pudo operar, porque el paciente llegó con miedo y no se quiso operar, porque el quirófano se atrasó y se atrasó la cirugía, porque se atrasó nuestro equipo. Se atrasó el equipo para esterilizar y no lo pudimos llegar a tiempo, o porque en el traslado cuando fuimos a entregar las cajas, el papel, el envoltorio estaba roto. O sea, digamos, motivo para suspender cirugías hay muchísimas, pero yo siempre digo, lo que no quiero nunca es que sea de la parte nuestra, salvo que sea algo que escapa a mí. El ejemplo de que un autoclave en el momento que está trabajando se canceló por un X motivo, un desperfecto que tuvo, bueno, es algo que escapa a nosotros, pero no porque no pudimos preparar. Cuando se rompen los envoltorios, a mí me agarra como un ataque, porque digo, eso no nos puede suceder. Pero ¿qué pasa? Los envoltorios son de papel y polipropileno, que muchas veces al manipularlo lo arrastran, y entonces ahí es donde el papel se rompe, que es lo que yo siempre trato de decir. Los materiales no hay que arrastrarlos, hay que levantarlos, porque en el arrastrar el papel se rasga o se perfora, y si bien tiene doble envoltorio, a veces triple tiene las cajas de ortopedia, por más que esté uno roto, no se puede usar. Tienen que estar los tres intactos, ¿sí? Entonces esos son motivos que hacen que las cirugías se puedan suspender, ¿sí? ¿Pregunta hasta acá? Yo tengo una pregunta. En el caso que entre una caja, viene de afuera, como se pasa canchas común, de ortopedia, viene afuera, no tiene envoltorio, la caja así descubierta, que es gribada, y a mí el autoclave, en el ciclo de goma, porque como tiene varias cositas de diferentes materiales, va a ciclo de goma, vino toda descubierta. Ahora mi pregunta es, si yo no estoy conforme de cómo me entregaron la caja, y le digo a mi jefa, que es una farmacéutica, le digo, yo esto no lo voy a esterilizar porque no me asegura la esterilización. Y la farmacéutica me dice, bueno, yo soy tu jefa y pone esa caja así como viene. ¿Yo puedo volver a exigir que esa caja no la voy a poner en condiciones? Mira, vos, digamos, estás justificando y está perfecto lo que estás diciendo, porque en realidad
no es que no la podés poner a esterilizar como viene. Lo que tiene que hacer tu jefa, porque en ese caso es ella, no lo podés hacer vos, es una circular, una nota, avisando a todas las casas de ortopedia. O sea, cada vez que viene un técnico se le entrega una nota, se le hace firmar otra donde él recibió la nota, donde diga que las cajas deben ingresar con envueltas o embolsadas, con una bolsa, cubiertas, explicando el motivo, para proteger ese material de toda la suciedad del ambiente externo y del traslado. Las cajas tienen que venir embolsadas, no pueden venir descubiertas, que es lo que te decía recién. A mí me pasaba lo mismo hasta que hice esto, pero bueno, yo soy la supervisora, ¿no? Hice la nota, le entregué a todos, a cada uno que venía, hasta que se fueron acostumbrando, venía con la caja descubierta, llamado de atención. La próxima no te la recibo, ¿no? Pero la caja tiene que venir en una bolsa. En ese caso, lo que tienen que hacer ustedes es repasar esa caja, aunque sea con una gasa con alcohol, repasar el instrumental y la caja para poder esterilizarla, ya que no la pueden lavar, ¿sí? Pero ¿qué pasa? No es que no la podés esterilizar, no la podés esterilizar así como vino y la envolvés, la tenés que limpiar o repasarla antes. Pero sí, en realidad, tendría que tu jefa exigir que las cajas vengan envueltas, y más ahora en pandemia, más en este momento. Las cajas tienen que venir cubiertas, embolsadas, y esas bolsas vos las tenés que sacar en el lugar que la estás recibiendo, la bolsa va a la basura y la caja ingresa. Esa sería la manera. Sí, ¿Sí? perfecto. Vos tenés que tratar de hablar con tu jefa y explicarle los motivos, que yo creo que ella los debe saber, el motivo de por qué no puede ingresar esa caja en esas condiciones, pues la caja no está entrando en condiciones. ¿Sí? Sí, perfecto. Bien. ¿Alguna pregunta sobre esto acá, sobre esto de que estuvimos hablando? Y después sí, chicos, lo que es registro, tienen que entrar, quedar registrado la caja, para qué médico es, para qué paciente es, de qué ortopedia es, y la hora que va a hacer la cirugía. Ellos tienen que entregar una hoja de remito. Lo que nosotros hacemos es, en esa misma hoja de remito, nosotros colocamos el nombre de quien recibió la caja. Cuando esa caja se va a quirófano, se firma el técnico que la viene a buscar y se coloca entregada a quirófano y fecha. Esa caja vuelve después a ser lavada al área de lavado y se vuelve a entregar a esterilización. Cuando viene el técnico de la casa a hacer el retiro final, digamos, porque ya la caja se va, se vuelve a poner en el remito, retiro final, y firma quién se la lleva y quién entregó. Así tiene que ser, porque si se pierde algún material de las casas de ortopedia, el responsable es el sanatorio, y muchas veces ha tenido que pagar por ese material que se perdió. Si bien nosotros no sabemos pieza por pieza, material por material que hay en la caja, porque son muchos, pero sí nos hacemos responsables de cantidad de cajas. O sea, 5 cajas entraron, 5 cajas tienen que salir. Ahora, lo que hay adentro de esa caja, no. De ahí nosotros no somos responsables. ¿Por qué nosotros no conocemos uno por uno para registrar? Y tampoco es la tarea nuestra. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es contabilizar qué cantidad de caja ingresó. 5 cajas, un motor, una maquita, un alicate, bueno, así, a grosso modo. Y eso mismo es lo que tiene que retirar el técnico. ¿Sí? ¿Quedó claro hasta ahí? Sí, pero es una pregunta. Cuando termina la cirugía que va a retirar el técnico, Sí. antes de devolvérselo a la casa de ortopedia, ¿eso se vuelve a esterilizar y se lo entregan esterilizado? ¿A la casa de No, ortopedia? no. Todas las casas de ortopedia mandan un técnico, que no es el mismo instrumentador que está instrumentando al cirujano. En las cirugías hay 2 instrumentadores, uno que es del médico en sí, de la clínica, que digamos que está con todos los materiales que se llama en partes blandas, que es el material que es el que hace la incisión, el que abre, el que prepara, el que saca la prótesis, que prepara.
Y el otro es el instrumentador que viene de las casas de ortopedia que los mandan, porque ellos están preparados para conocer ese instrumental. Entonces, es el técnico que tiene que subir con las cajas, hacer el lavado, esa caja va embolsada, no me la entregan así nomás, embolsada, rotulada, casa de ortopedia, paciente y médico, para que cuando la vengan a retirar, ese dato tiene que coincidir con el dato que me están pidiendo. Si no coincide, tenemos que verificar, y hasta que no coincida, no podemos entregar, porque podemos entregar equivocados. Un médico opera 2 o 3, 4 cirugías en el día. Lo que tenemos que tener en cuenta bien ahí es el nombre y apellido inclusive del paciente, porque apellidos a veces se repite. Entonces, nombre, apellido y casas de ortopedia, para que nosotros podamos constatar los datos y después poder ser de vuelta esa caja a las casas de ortopedia. ¿Sí? Inclusive las bolsas que se usan para entrada y salida no tienen que ser de color roja, tienen que ser de color negra o amarilla o verdes, pero nunca rojo. ¿Por qué el rojo no? Porque son las de residuo patogénico. Bien, porque si no es como que están trasladando material contaminado, ¿sí? Entonces siempre tiene que ser bolsas que no sean de color rojo, porque si no la gente de seguridad los paran en la puerta y no los dejan subir, ¿sí? Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta con respecto a esto de las casas de ortopedia? ¿Esto que hablamos? No. No. Bien. Hoy no les mandé el trabajito del día de hoy antes, porque ahora lo estoy preparando, porque ustedes todavía no tienen el libro, ¿no? Muchas de ustedes. Sí. Pero no la mayoría. No, la mayoría no lo tiene. Por eso, yo tengo que mandar, por ejemplo, el trabajo que les voy a mandar de hoy, son muchas páginas, son como 25. Entonces, lamentablemente, les digo, les tengo que mandar en 2 o 3 correos, porque no me toma, que no sé si me toma más de 8 o 9 copias cada correo. Pero si no les mando todas esas hojas, no pueden hacer el trabajo. Así que cuando terminemos con el Zoom, les voy a mandar el mail con todas esas copias. El trabajo de hoy tiene que ver con los materiales reusables, o los materiales de un solo uso, que se les llama. Porque en realidad, materiales reusables, ¿qué entienden ustedes por materiales reusables y por materiales de un solo uso? Reusables que se vuelven a utilizar. Y de un solo uso, Escuchable. Descartable. descartables. Bien, Vale. porque a veces hay confusión. Como se dice reusable, es como que se toma como un término generalizado, y entonces hay materiales que son de un solo uso, que lo volvemos a reutilizar, y le dicen material reusable, ¿sí? El material de un solo uso es aquel que viene, inclusive en el envoltorio, dice de un solo uso, y tiene un signo, que tiene el signo de esterilización y prohibido, ¿no? Como decir, prohibido estacionar, bueno, prohibido no reesterilizar. ¿Qué significa? Lo uso una sola vez y lo descarto. Ahí vengo, no se me vayan. Quería buscar la página donde está, porque son varias páginas. Profe, pregunta. El Sí. término reusable y reutilizable, ¿quiere decir lo mismo? Sí, es lo mismo que por ahí la palabra estéril, que yo tengo que prepararles como la vez pasada estaba pensando que les quería preparar como un glosario donde estaban todos los términos, que ya se los voy a hacer. Lo mismo que la palabra estéril y esterilizado. ¿Es lo mismo?
A ver. Estéril y esterilizado. ¿Es lo mismo? Yo supongo que sí, si un producto es estéril es porque está esterilizado. ¿Todos opinan igual? Sí. Tengo como, a ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 alumnos conectados. Solamente 2 o 3 me contestan. ¿Dónde están los otros? ¿Me hicieron como los políticos, me pusieron una foto y se fueron? Sí, para mí también sería lo mismo. Bueno, para su sorpresa le digo que no es lo mismo. ¿Por qué? La palabra estéril es aquel material que viene desde su laboratorio, de su esterilización original, y que viene ya desde su laboratorio, digamos. Es algo que no se usó nunca y que por primera vez fue esterilizado y por primera vez va a ser utilizado. Por ejemplo, un catéter o una sonda vesical, una guía de suero, todo eso, un perfus, un Avocat, que son los que se colocan los sueros, un catéter de Swangan, esos se dice estéril porque viene en su envase original desde el laboratorio que lo fabricó. ¿Sí? Claro. Entiendo. Inclusive, esos materiales están preparados en áreas asépticas, con flujo laminar, en un ambiente preparado para preparar esos materiales, donde el personal está vestido con camisolín, con barbijo, con gorro, con bota, porque se considera un lugar que es muy limpio, no estéril, pero un lugar limpio con presión positiva, con aire filtrado. Entonces, ese material que lo recibimos de esa manera en su envase original es estéril. Esterilizado es todo lo que hacemos nosotros. Lo que Reprocesados también. claro, que esterilizamos las cajas, que esterilizamos las gasas, que esterilizamos un material como esto de reuso que ahora vamos a hablar. Eso es esterilizado. Que muchas veces decimos está estéril, no está mal que digamos está estéril, lo que nosotros tenemos que saber los términos que nosotros utilizamos, que muchas veces no es que estén mal usados, porque no estamos diciendo está descontaminado algo que está esterilizado, ahí sí estaría mal usado, estamos utilizando un sinónimo de una palabra, entonces no estaría tan mal, pero sí tengan en cuenta que no quiere decir lo mismo, ¿sí? Muy bien. Estos materiales de reuso que nosotros vamos a hablar ahora, tienen una normativa, hay que utilizarlo de una manera específica, hay condiciones para poder usarlos, no es que reesterilizamos algo que es descartable y lo esterilizamos y ya está, no, tiene consecuencias, hay muchas responsabilidades en este trabajo. Este trabajo igual lo tienen todo en la fotocopia. Este trabajo lo habilita la resolución ministerial 255 desde el año 94. Esta resolución avala la reutilización de materiales de un solo uso para hospitales y sanatorios, pero que a su vez también dicta ciertas condiciones para que eso pueda ser utilizado. Por ejemplo, se dice dispositivos médicos. Ustedes van a ver que hay DM, quiere decir dispositivos médicos. Y eso no lo hacemos solamente nosotros en la Argentina, porque no tenemos el material o porque reusamos todo. Esto es a nivel internacional. Solo que cada país tiene una normativa diferente y trabajan de diferentes maneras, ¿sí? Pero lo hacen en todo el mundo. Claramente que al hacer este trabajo hay complicaciones adversas que puede tener sobre todo el paciente, que con quien lo vamos a utilizar.
por ende lo va a tener el médico, que es quien lo utiliza, y si llegara a mayores, bueno, también el hospital, ¿no? Nosotros no, porque como yo dije una vez, nosotros trabajando bajo la dirección de un hospital, en una central, dentro de un hospital, a nosotros nos protege, de alguna manera, en estas cosas, no en algo específico, estamos avalados por el hospital, porque estamos haciendo algo que la dirección del hospital lo está sabiendo, no estamos haciendo nada que ellos desconozcan, ni ellos ni los médicos. ¿Por qué reutilizamos estos materiales? Primero porque son materiales muy específicos, son materiales costosos, son materiales importados, porque los nacionales muchas veces no se pueden esterilizar, y por otro lado porque tenemos el equipo para esterilizar a bajas temperaturas, entonces eso de alguna manera nos da un punto a favor que lo podemos hacer. Pero, ¿qué tenemos? El óxido de etileno, que el óxido de etileno, ustedes tienen muchas consecuencias, necesita mucho tiempo de aireación, dependiendo del tipo de material y del uso que se le va a dar. Entonces no tenemos material en circulación rápida. Entonces eso es un contratiempo. Por eso está el peróxido de hidrógeno. Pero el peróxido de hidrógeno, hay muchos materiales que no lo esteriliza. Entonces volvemos siempre al óxido de etileno otra vez. Estos materiales, para que nosotros podamos reesterilizarlos, primero tenemos que preguntar siempre si este material es necesario, es imprescindible o no. Porque si nosotros no ponemos un filtro a cirugía o a terapia de los materiales reusables que ellos traen, nos llenan de esos materiales y no es tan así. Tenemos que decir, bueno, a ver, este material se puede desarmar, se puede hacer la descontaminación, se puede esterilizar, digamos, el agente esterilizante va a ingresar en el interior de ese material, puede airearse. Entonces, digo, bueno, tengo que evaluar todas esas cosas para poder decir, lo vamos a reesterilizar o no. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá lo que digo? Porque pregunten si no. Sí, sí. Profe, Nosotros tenemos un que ejemplo hacer... de ese material, ¿cuál sería? ¿Cómo? Un ejemplo de un material reutilizable, ¿qué puede ser? Por ejemplo, los catéteres de hemodinamia, por ejemplo, vienen, el 90% de los que reutilizan los traen a reesterilizar. Esos catéteres y todos estos materiales que estipula las normativas en la Argentina, usarlo no más de 3 veces. La cuarta vez ya se tienen que descartar. Pero esos catéteres tienen que estar lavados con una máquina especial donde el catéter tiene un lumen que es muy estrecho y miden a veces más de 1 metro. ¿Por qué? Porque ese catéter ingresa desde la región inguinal, tiene que llegar hasta el corazón, por ejemplo. Entonces el catéter tiene que ser largo. Ese catéter tiene que estar bien lavado en su interior, bien enjuagado y que pase el agente esterilizante. Y muchas veces no estamos tan seguros si es así, por ser materiales ciegos que nosotros no vemos el interior del catéter para decir quedó sucio o quedó limpio. Siempre esa conciencia de quién lo está haciendo. Entonces eso es un riesgo. Pero en ese caso, hemodinamia ya está avisado de las consecuencias. Y como hemodinamia es un servicio terciarizado que tiene un jefe aparte, se hacen responsables ellos de lo que están reesterilizando. ¿Qué puede suceder con ese catéter? Por ejemplo, que al no poder ser bien lavado y no verse en el interior, queden restos de materia orgánica en el interior, ¿sí? Eso es uno. ¿Qué va a suceder ahí? Y vamos a cometer una infección. ¿Cuál es la otra? Que ese catéter, al ser lavado con agua caliente, con productos químicos como el detergente enzimático, como es la desinfección de alto nivel, más el agente esterilizante, porque el óxido de etileno tiene humedad,
tiene temperatura, tiene presión, que lo va deteriorando de a poco. ¿Qué puede suceder con todo eso? Que ese catéter no tenga la firmeza con la que fue diseñado y para lo que fue diseñado para que cumpla su función, y cuando se coloque en una arteria o se dobla o se puede romper. Entonces, fíjense las consecuencias y lo grave que puede ser si no trabajan a conciencia con este tipo de material. ¿Sí? O sea que no se asegura la revisión. ¿Cómo? No te Hola. escuché bien. Que entonces no es recomendable volverlo a Se te corta la voz, Patricia. ¿entienden? Que entonces no es recomendable volver a reutilizar. Ah, que no es, vos decís que no es recomendable. No es que no sea recomendable, el tema es que lo hagan 3 veces, no más de 3 veces. Pero cuando nosotros, cuando nos traen a esterilizar, no sabemos cuántas veces lo utilizaron, porque no tienen ellos la honestidad para decir, lo usamos 3 veces y lo tiramos. ¿Por qué? Por el hecho de no comprar. ¿Se entiende? Entonces, ese es el problema. Ellos no nos dicen a nosotros 3 veces, esto ya tenemos que tirar. Siguen y siguen hasta que se rompe el material. ¿Se entiende? Ahora, Sí. hay materiales que nosotros podemos controlar, y sí, porque nosotros podemos ver el material al tacto está pegoteado, o lo vemos que está resquebrajado, o lo vemos que tiene algo que está como blando, entonces decimos, no, esto no te lo vamos a resterilizar porque ya no está en condiciones, ¿sí? Después tenemos jeringa de Bonneau, tenemos algunas guías de suero, tenemos unas guías que se llaman B109, que se usan para las cirugías de urología, de laparoscopía. Hay infinidades, electrobisturí. Los AMEU. Los AMEU, hay un montón. Los AMEU, ahora están muy... A veces se corta lo que dicen. Se corta la... Sí, no sé si les pasa a usted, se me corta mucho. Sí, no sé si se le corta a Patricia o es a mí. No, Patricia. Ah, bien. Bueno. ¿Qué son los... ¿Cómo? ¿Profesora, está grabando? Sí, estoy grabando. ¿Está grabando? Sí. Sí, se le corta a Patricia. A ver, Claudia, decime algo, a ver si se te corta a vos. Sí, se le corta a la compañera porque usted se la escucha perfecto. Ah, qué pena. Bueno, igual va a quedar grabado, Patricia, esto, por suerte. Profe, si no puede escribir al chat, si quiere hacer alguna pregunta y... Claro, si no escribime, Patricia, pero escuché, igual entendí lo que ella me preguntaba. Ah, bueno. Entendí. Por eso le respondí. Bueno, estas complicaciones que tienen estos dispositivos médicos de ser reutilizables es el riesgo de infección, las reacciones endotóxicas, que eso significa las reacciones que pueden tener el organismo de ese paciente, que por ahí el paciente es alérgico a algún producto que nosotros utilizamos, o propiamente dicho a ese dispositivo. Esto se le dice reacciones endotóxicas, reacciones propias del enfermo. Pueden quedar residuos tóxicos en los materiales, que serían los residuos, por ejemplo, en este caso, del óxido de etileno, que es lo que nosotros utilizamos para esterilizar. Y por otro lado, las complicaciones asociadas a la integridad del equipo. ¿Qué quiere decir esto?
un material, si está fabricado para ser utilizado una sola vez y ser descartado, no se ha tenido en cuenta que tiene que ser un material de reforzado o con productos que así lo hagan, como en el caso del instrumental, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? El primer uso tiene un desgaste, más después, por todo el proceso que va a pasar, que nosotros le vamos a hacer, se puede deteriorar. Y en el segundo uso, ya no va a cumplir con la función para la cual fue diseñado ese dispositivo. ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, cuando nosotros nos solicitan reesterilizar un material de un solo uso, lo que nosotros tenemos que decir es, primero tenemos que ver que ese material se pueda soportar todo el proceso de descontaminación y esterilización y que va a cumplir con la función para la cual fue diseñado. Eso es uno que nosotros no podemos garantizar. ¿Qué es lo que vamos a garantizar nosotros? Que el material va a salir esterilizado, listo para usar, pero no que va a cumplir con la función para la cual fue diseñado. ¿Qué significa? Si durante la cirugía se rompió, se dobló, tuvo alguna complicación el médico propiamente dicha de ese dispositivo, la responsabilidad no es nuestra, sino que es de él por haber solicitado y tener conocimiento de que ese material era para utilizar una sola vez y nada más. ¿Sí? Ujú. Sí, sí. Bien. Después, otra de las cosas que nosotros tenemos que hacer, o que tiene que hacer el hospital, siempre en los hospitales hay comité de reuso o comité de infectología. No es lo mismo uno que otro. Comité de infectología es aquel comité donde hay varios integrantes que se trata y se habla de las infecciones que van subiendo o bajando o manteniéndose en el hospital. Un ejemplo es ahora la pandemia, que todos los políticos y los médicos infectólogos todos los días evalúan si sube, si baja o se mantiene. Eso pasa lo mismo en el hospital con respecto a las infecciones intrahospitalarias, ¿no? Bueno, el comité de reuso, ¿qué es lo que va a hacer? Va a evaluar todos los materiales de reuso que se están utilizando en el hospital para ver si las infecciones que hay, que suben o que sobre todo si suben, si tiene que ver con el uso de estos dispositivos o no. Entonces, por otro lado, son ellos que tienen que evaluar las consecuencias o los beneficios para que sigamos haciendo ese trabajo, o clasificar qué tipo de materiales vamos a seguir haciendo y cuáles no. ¿Sí? Ujú. Sí. ¿Se entendió ahí, chicos? Sí, sí, bárbaro. Sí. Bueno. Si quieren preguntar, pregunten, porque por ahí yo hablo y ustedes no me cortan. ¿Quieren hacer preguntas? ¿No? Bueno. Bueno, No. bajo esas normativas, nosotros podemos trabajar y sería una forma ideal de que así se haga el trabajo, ¿sí? Estos dispositivos médicos de un solo uso se clasifican en clase 1, clase 2 y clase 3. Lo tienen en la fotocopia igual, todo esto que yo les estoy explicando. Clase 1 es como ustedes saben, que es lo mismo que decir cuando dijimos la clasificación de Spaulding, desinfección de baja, media y alto nivel. Acá es lo mismo, clase 1, clase 2, clase 3, va a tener que ver dónde vamos a utilizar ese material, en contacto con qué va a estar ese material. De la misma manera, nosotros tenemos para poder discernir y decir, luego de la esterilización por óxido de etileno, no por peróxido, porque el peróxido no tiene ningún tipo de riesgo, decir, bueno, este material, ¿dónde lo van a usar? Lo van a usar
en cavidad estéril, lo van a usar en contacto con sangre, lo van a usar en contacto con arteria. Bueno, este material tiene que tener no menos de 72 horas en aireación. Si lo puedo dejar más, mejor. Mucho más que 72 horas. Si es un material que lo voy a usar fuera del enfermo, como por ejemplo una tubuladura de aspiración que no tiene contacto con el paciente, lo puedo dejar 24 horas, 48 horas, no es tan necesario. Y mucho menos podemos esterilizar nosotros aquel material que va a ser implantado. Nada. Ningún material que se implante, como por ejemplo una prótesis de mama, lo que sea, material que va implantado, o sea, que va a quedar en el paciente, nosotros no estamos autorizados a esterilizar. ¿Sí? ¿Tienen claro eso, no? Sí, Por sí. ningún método sería. ¿Cómo? Por ningún método. No está Por ningún autorizado. método, y no lo podemos hacer nosotros. Eso sería un Eso- material estéril. Eso tiene que venir estéril, exactamente. Estéril. Exactamente. Acá en las fotocopias que yo les mando, o en el libro, quien lo tenga, está la creación del comité de reuso, habla de las situaciones internacionales, de cómo se maneja cada país con los protocolos, cómo establecen ellos los protocolos o las normativas para poder trabajar con esos materiales. Habla del desarrollo del procedimiento de cómo hacer la descontaminación, porque ahí no solamente es la descontaminación de decir prelavado, lavado, secado, ya está, no. Acá hay que hacer una limpieza, hay que hacer una inspección ocular para ver si ese material quedó íntegro, si no tiene partes que estén rotas, si no tienen partes que estén manchadas. Hay que hacer un test de funcionalidad. Una vez que terminé de hacer la descontaminación y la desinfección, ¿qué significa test de funcionalidad? ¿Qué entienden ustedes por eso? Ver si está funcionando correctamente todas sus Perfecto. partes. Perfecto. Si ese material está funcionando correctamente, si no se traba, si no lo armé mal, porque esa es otra de las cosas, el riesgo que corremos también es el desarmado para armar y el volver a armarlo si está bien o no. Luego tengo que hacer un marcado de cuántas veces fue usado, si fue la segunda, la tercera, la primera, o ya lo tengo que descartar. La preparación para ser esterilizado, la ventilación, después el almacenamiento, y recién después se va ese material a su destino final. ¿Sí? Entonces, lo que deberían evaluar, una de las cosas que se evalúa en el comité de reuso, es todo esto que estamos diciendo, ¿no? El tiempo que nos lleva a hacer todo esto, gastos de envoltorio, gastos del tiempo del personal, que después eso se abra y que lo tengamos que tirar. Entonces, eso es lo que ellos tienen que evaluar. El costo de todo esto y sumándole el costo, digamos, acá tenemos un costo de gasto de materiales, insumos y personal, ¿no? ¿Cuál sería el otro riesgo que tenemos que evaluar? El tiempo. Dijimos tiempo, personal, insumos, digamos, todo lo que tiene que ver con la operativa del personal. Perfecto. ¿Qué otro riesgo tenemos que evaluar? Además de este. ¿De Que es mucho infecciones? también. ¿De las infecciones? Claro, los riesgos que podemos ocasionar al paciente, ¿sí? Los riesgos que O sea, podemos... costo-beneficio sería, profesora. Exacto, sí, costo-beneficio, pero ese costo-beneficio estaríamos hablando de lo que dijimos hoy, sería para nosotros, para el hospital, que de hecho ellos lo hacen justamente para ahorrarse el costo, pero no están viendo lo que es el beneficio. ¿Por qué? Claro. Un material importado, por ejemplo, las cánulas de corazón que van a la arteria, que son de PVC, eso
todos los insumos, es en dólar. Una cánula puede estar valiendo 300, 400, 500 dólares, una sola. En una cirugía se usan 4 o 5. Esas se reesterilizan, imagínense todo lo que se ahorraron ahí. ¿No? Todo lo que se ahorraron ahí. No se trabaja igual en un privado que en un estatal, porque en un estatal por ahí no miden tanto lo que es gastos, porque eso les provee el gobierno y ellos siempre van a tener. Usen como lo usen, lo van a tener. No les sale al hospital ese gasto. En cambio, en un privado, el gasto que tiene sale del mismo hospital, del mismo sanatorio. Entonces, ese es el trabajo distinto que se hace en un privado que en un estatal. En un privado es como que se tiene, entre paréntesis, ¿no?, más cuidado en lo económico, porque ellos, si nosotros no cuidamos cada área, no trabaja con, yo no voy a decir cuidamos, vamos a decir trabajamos a conciencia y utilizamos las cosas con criterio, es un beneficio tanto para la clínica como para nosotros, porque la clínica se funde, nos quedamos sin trabajo. En cambio, un hospital, para que un hospital se funda, no sé, se jubilar, no pasa nada. Esas son las diferencias, porque la administración que tiene un hospital y que tiene un privado es distinto. Es mucho más light lo de un hospital que de un sanatorio. Lo mismo ocurre con el personal. El personal, si falta 3 veces, suspende. Si el personal tiene un maltrato, se le llama la atención, tiene advertencias, suspensiones, hasta lo despiden. En cambio, en un hospital eso no sucede, porque en un hospital, para que llegue una sanción a un personal, tiene que venir desde el ministerio. Imagínense que eso duerme, no llega nunca. Te llegó cuando te jubilaste y ahí vino tu sanción de hace años. ¿Sí? Entonces, es distinto la manera en que se trabaja. Pero siempre digo, nosotros, el personal, tiene que trabajar igual, tanto en un lado como en el otro, porque todo es salud, todos somos seres humanos igual. La única diferencia es que en un hospital muchas veces la persona no puede decidir en qué sanatorio me quiero internar porque no tiene una mutual, no le queda otra que ir a un hospital. En cambio, en un privado uno decide, quiero ir a esta clínica, esta, la otra. Eso es lo que, simplemente lo que cambia. Pero en sí, la vida de un paciente, la forma de trabajar, no debería cambiar en ningún lado. Yo una vez me trajeron una malla para esterilizar, una malla que se colocan cuando hay hernias inguinal o umbilical, es porque el tejido de esa persona está muy estirado o ya deteriorado por la edad. Entonces el tejido, ¿qué hace? No obedece, porque vamos a decir, una hernia inguinal, el intestino sube porque el tejido que está arriba no lo sostiene. Ahí, ¿qué hay que hacer? Hay que operar y colocar una malla, se llama, que es para que cumpla la función del intestino y no permita que el intestino suba, que es cuando hace el globo de la hernia y cuando le duele. Entonces me trajeron esa malla para reesterilizar y yo le dije que no, porque eso iba a contacto con el óxido de etileno y eso luego iba a ir sobre la sangre y el tejido del paciente y que podía tener consecuencias como un sangrado o como líquido o como reacciones alérgicas. Entonces el médico me dijo, no importa, reesterilízamelo y yo lo uso en el hospital. Discúlpeme, le digo, el paciente que está en el hospital es el mismo que está acá. Digamos, la misma importancia. Entonces haga una cosa, llévelo y esterilícelo en el hospital. No lo voy a hacer yo porque sé que estoy haciendo algo que no está bien. Antiguamente se esterilizaban esas mallas, pero así también los pacientes tenían consecuencias. Bueno, hoy en día pude sacar todo, porque cortaban una malla, le sobraban un pedazo, y ese pedazo lo reesterilizaban para tenerlo para otro paciente. ¿Y qué hacen? Cuando tienen que llenar el protocolo del parte quirúrgico, ellos no colocan ahí que se utilizó una malla reesterilizada. Ningún material.
ahí va como malla nueva, ¿sí? Eso es algo que siempre digo, el paciente desconoce y que debería tener conocimiento y firmar, si quiere o no, que coloquen en él o que usen con él un material que fue reesterilizado. Y eso no existe. Sí se firma un consentimiento para que el médico pueda hacer con él toda aquella práctica que sea necesaria en caso de que su vida esté en riesgo. ¿Qué significa? Que si yo entré para operarme de una vesícula y se complicó, me pueden operar de intestino, puedo tener otras consecuencias, y yo firmé que hagan conmigo todo lo que tengan que hacer para salvar mi vida. Bueno, lo mismo debería ocurrir en este caso, que el paciente esté enterado que con él se utiliza un material reutilizable, pero eso no se hace. ¿Y por qué no se hace? Porque no está dentro de las leyes. ¿Sí? Digamos, está, pero no se cumple tal cual está descrita esa normativa que es la 255 del año 99. ¿Sí? ¿Se entiende por qué? Sí. Profesora. Sí. Escucho, Gladys. No, que sí, que se entiende y es terrible que en salud pasen esas cosas como si fueran una casa de comida o otros comercios que reciclan la mercadería para tener una ganancia, porque ese es el único fin. Exacto. No. Pero por eso, por lo menos, yo me quedo tranquila que el filtro de eso es la central de esterilización. Claro. Yo entiendo Sí. que muchas veces hay en muchos lugares, porque hablo con compañeros de todos lados, que me dicen, no lo podemos hacer porque no nos permiten. Y bueno, sí, es verdad, porque tienen un jefe que les traba eso. Yo tuve la suerte de cómo manejo la central de esterilización y no me fue fácil por eso. Antes, por ahí, no me era tanto porque yo estaba de supervisora. No sé si me de quirófano. escuchan, yo no los escucho. No sé si a todos les pasa igual. No, sos vos, Patricia, tu micrófono es. Algo sucede con tu micrófono. No. Porque los chicos me escuchan. Sí. Los chicos por eso les pregunté hoy si todos me escuchaban bien, porque a vos te escuchaba con dificultad. Bueno, les decía que tuve la suerte de que de a poco, porque no me fue fácil, fue discusiones tras discusiones con muchos médicos para poder ir sacando un montón de cosas que antes se reesterilizaban. ¿Qué hice ahora en la pandemia? En la pandemia comenzamos, cuando empezó el año pasado, que sí hay que tener en cuenta los momentos, que iban a escasear todo lo que era material importado, que iban a faltar cosas, empezamos a reesterilizar cosas y a guardarlas, no a entregarlas, a guardarlas que eso vaya aireándose para que en el caso que en algún momento se necesite, se pueda utilizar. Por suerte, casi no lo utilizamos, pero nosotros tenemos que ver en qué caso lo podemos utilizar y en cuáles no, en qué momentos, digamos, de la situación que estemos viviendo, tenemos que utilizar esos materiales o no. No está mal hacerlo, pero sí, como dije, con todas estas normativas, con un buen protocolo, con un buen criterio, y no más de las veces que nos marca así esta normativa que es la 255. No más de 3 veces. Porque ese material está usado con distintos pacientes, conmigo, con otro, entonces ahí es donde hacemos una infección cruzada o todas estas situaciones adversas que le puede ocurrir a un enfermo. Ahora, dentro de todos estos materiales reusables, el único que nosotros podemos reesterilizar cuanto más veces mejor es el filtro de hemodiálisis. ¿Saben por qué? No. ¿Saben lo que es la diálisis? Sí, el filtrado de sangre cuando las personas tienen problema de riñón.
Exacto. Esa máquina donde es conectada el paciente tiene un filtro. Ese filtro se saca, se hace una descontaminación y se hace una desinfección de alto nivel con ácido peracético. Ese es lo único que se usa para eso, porque el ácido peracético es totalmente, no es tóxico y está apto para ese tipo de materiales. ¿Por qué el filtro de hemodiálisis sí lo podemos resterilizar cuantas veces querramos? Porque ese filtro es específico de cada paciente. Cada paciente no se puede utilizar un filtro con otro paciente. Ese filtro es sacado de la máquina, descontaminación, desinfección, guardado, rotulado con fecha, nombre del paciente, nombre y apellido del paciente y quién lo hizo. Entonces, viene Pérez Juan, el filtro tiene que decir Pérez Juan. No puedo usar otro filtro. Por ese motivo, es del mismo, cuanto más veces está resterilizado, es compatible con el paciente, porque es solo de él, no es de otro. No es como los materiales de cirugía, que no sabemos ni con quién se fue utilizado. ¿Sí? Después, más adelante, vamos a ver un poquito lo que es el filtro y les voy a mostrar algunas fotografías de cómo es el lugar donde se hace la descontaminación. ¿Sí? Bueno, este trabajito, como le dije, tiene bastante para que ustedes puedan leer y para que puedan responder las preguntas, bastante largo. Así que cuando ustedes vayan haciendo el trabajo y les surjan dudas, bueno, me van preguntando y vamos viendo. ¿Sí? Tengo re pocos chicos conectados. 9 nada más. Profe, ¿el filtro de hemodiálisis se desinfecta o se esteriliza? No, se hace desinfección de alto nivel con ácido peracético. Está bien. No sé, es una descontaminación, pero tiene un área aparte, tiene una serie de conductos de agua blanda, agua por ósmosis se llama, que es un agua totalmente liviana, libre de cualquier tipo de productos que contenga el agua, y tienen unos picos que van conectados los filtros, y ahí se lavan automáticamente solos el interior del filtro. Lo mismo para pasar el ácido peracético. ¿Sí? Ese filtro tiene membranas, que el único motivo, antes de guardar el filtro, lo que tienen que hacer es una prueba de funcionalidad del filtro, pero en este caso para ver si no tiene pérdida. En ese caso sí, ya hay que descartarlo. Si tiene pérdida, porque es una membrana muy delicada, que si tiene pérdida ya hay que descartarlo. Ese es el único motivo por el cual ya el filtro se descarta. Bueno, no sé si quieren... ¿No se esteriliza por algo en especial? ¿Cómo? O sea, ¿no se esteriliza por algo en especial o simplemente porque con la desinfección de alto nivel y con ese producto es suficiente. No es necesario una esterilización. Porque además porque no se comparte. El filtro es de la misma persona, o sea que es compatible, digamos, con todas sus propiedades que tenga el organismo, la sangre, no es que no va con otro enfermo, y lo importante de ese filtro no es tanto la parte exterior, sino el interior, que es por donde pasa la sangre. La diálisis, ¿en qué consiste? En quitar, cuando un paciente no funciona el riñón es el filtro del organismo, el hígado y el riñón es el quien descarta los residuos tóxicos del organismo. Al no funcionar los riñones a esa persona, está intoxicada, por eso es que ellos están mal, vomitan, se desmayan, tienen todos los signos vitales todos desbarajustados. Entonces la diálisis, ¿qué hace? Al cumplir la función del riñón,
quita todo lo tóxico y el líquido que tenga ese cuerpo para ponerlo otra vez en su lugar. Entonces lo importante del filtro es la parte interior, ¿sí? Después les voy a mostrar un poquito cómo trabaja el lavado y cómo es la máquina, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta acá? No. 10 chicos nada más tengo, de 30 casi que son. Por ahora no, por ahí cuando veamos el trabajo sí, supongo que van a surgir algunas dudas, pero Sí, por ahora quedó seguramente. clarísimo. Seguramente porque es bastante largo, tiene cosas interesantes, más allá de las preguntas que yo, como les digo, de este trabajo quito, hago algunas preguntas, pero si ustedes hacen una lectura un poquito más extensa, se van a encontrar con cosas que son importantes, ¿sí? o dudas que ustedes puedan tener con respecto a lo que es un dispositivo médico. Recuerden que dispositivo, van a encontrar DM, significa dispositivo médico, ¿sí? Que son los materiales que se usan para la cirugía. ¿Sí? Y ahora con el tema de la laparoscopía, con esto de la cirugía mínima invasiva, que hay muchísimas cosas que vienen descartables, pero que cada mutual provee a cada enfermo para la cirugía. Entonces eso se manda a resterilizar y lo dejan, en el caso de que algún paciente, la mutual, no lo reconozca, se utiliza ese material, ¿sí? Pero tiene que cumplir con la función y tiene que estar bien, ¿sí? Entonces también incrementó esto de los dispositivos reutilizables, ha incrementado muchísimo con todo esto de las cirugías laparoscópicas, ¿sí? Ahí fue un incremento tremendo, porque son varias, porque hay muchas variedades y porque hay muchos insumos que se utilizan para las cirugías laparoscópicas. Ya es como que la caja convencional del instrumental convencional, eso ya ha quedado fuera, salvo que en un caso de una laparoscopía que se esté haciendo se complique y haya que operar convencionalmente. Bueno, ahora en un ratito les mando el correo, ¿sí? Ya les digo, son bastante copias, porque es largo. No le puedo mandar un poco porque tienen que ver todo, ¿eh? Así que por ahí le van a ir en 2 correos o 3, ¿está? Bien. Está bien, profesora. Bueno, Perfecto, y después les voy a mandar el video por YouTube, porque si no, por WhatsApp no lo puedo mandar porque es muy pesado y no me lo va a tomar, ¿eh? Así que bueno. Excelente. Por suerte, hoy por lo menos pudimos no haberme avivado antes la compu de mi hijo, lo hubiésemos hecho los anteriores. Pero bueno, ya está. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, no hay más para preguntar, me voy a dedicar a mandarle. Profe, le hago la última, profe, que tengo una pequeña duda, sobre los electrobisturí. ¿Los electrobisturí son reutilizables todos completamente? No, vos decís el mango. Claro, sí, el mango. No, en realidad el mango es una vez y lo tiro, pero nosotros lo que hacemos con eso sí, lo marcamos 3 veces y se tira. ¿Por qué? Porque viste que tiene para presionar 2 teclas, corte y coagulación. Ahí el inconveniente es cuando, por el lavado y el uso, esa teclita, por ejemplo, yo voy a cortar, apreté, corte, y como no funciona bien, queda pegado y queda activado, y entonces ahí puede causar un daño donde esté apoyado el electro. Ahí son las teclas que no funcionan bien, o el enchufe que no haga buen contacto con el equipo, porque por este deterioro del lavado. Pero se puede utilizar 2 veces, 3, no más, eso, por ese motivo. Ah, perfecto. Y el parche que se pone, que es como una descarga, no sé cómo se llama, ¿no? Pero veo que se le pone el parche al paciente cuando utilizamos el electrobisturí. ¿Ese también esa es la plancha que hace la descarga a tierra, para que justamente el paciente no tenga, no le produzca una quemadura. Exactamente. Ese ¿Ese también es parche, reutilizable?
ese parche es descartable. Y ese parche sí, hay que descartarlo una vez y descartarlo. ¿Por qué? Porque si vos lo pones otra vez, a lo mejor vos vas a ver que queda adherido a la piel, pero va a haber partes que están levantaditas, y en esa parte que vos no lo ves, puede producirle quemadura al paciente. Ah, perfecto, perfecto. Pero ese parche sí, yo no aconsejo que lo usen no más de una sola vez, porque el pegamento que trae, cuando vos levantás de un enfermo, al otro a lo mejor no le va a quedar bien adherido a la piel, que es lo que vos necesitás para que no haga descarga y no se queme. Claro, claro. Le consulto porque he visto que a veces se los pega hasta con cinta porque no pegan bien, por eso. Bueno, ha pasado que cuando ha sacado eso, tiene toda la ampolla porque está quemado, o puede hacer interferencia con el electrobisturí, esa es la realidad, y ahí es donde le hace la quemadura, donde está la plancha. Y eso se coloca en la parte en la pierna, en la antepierna, digamos, donde tenemos más masa muscular, o en la cola, no en otro lugar. Claro, sí, sí, sí. Porque si tiene que tener, si hay zona donde hay menos tejido muscular o tejido adiposo, hace contacto con el hueso y ahí también produce quemaduras, pero en realidad es una sola vez y no hay que pegarlos con cinta, si es descartable. Hay placas que son de metal, esas sí, las usás las veces que quieras, protegiendo con una gasa, pero las que son descartables, no. Hay que tirarlas. Ah, buenísimo, profe, gracias. Lo van a usar y hasta que un día tenga un problema de quemadura, ahí no lo van a usar más, porque sí, lamentablemente, siempre las cosas se modifican cuando pasó algo. Mientras tanto, lo seguimos haciendo. Perfecto, profe, muchas gracias. Bueno. Profe, y en caso del mango, ¿cuál es el método de esterilización para el mango y el cable? Sin la punta, obviamente, ¿no? No, va con la punta también. La punta va protegida con puede ser una K30, para simplemente el tema de proteger, es para que no perfore el papel pouch. Se esteriliza por óxido de etileno, ¿ves? Y ese es uno de los materiales que no necesito aireación. Primero porque es un material que es duro, ¿no? Digamos, no tiene absorción del gas. Todo aquel material que tenga absorción del gas, tanto en el material en sí como en el interior de ese material, es el que yo tengo que dejar más tiempo aireado. Ahora, si es yo le llamo material duro, por ejemplo, a un electrobisturí, porque no tiene absorción de gas eso es superficie nada más. ¿Sí? Y por otro lado, no tiene contacto con el paciente, es un uso externo al paciente. Entonces ahí no tiene retención. Y lo que queda en el material no es el óxido de etileno en sí, son residuos del óxido de etileno, que es tóxico y es el que perjudica, en este caso, el cuerpo humano, ¿sí? Pero esos mangos no necesitaría tanto como las tubuladuras de aspiración, todo lo que sea los motores, todo lo que sea uso externo, yo lo puedo utilizar sin dejarlo demasiado tiempo aireado. Ah, ok, perfecto, buenísimo. Así que bueno. Bueno, chicos, si no quieren preguntarme otra cosa. Yo ya estaría. Ya estaría por hoy. Muchas gracias. Bueno, no sé quién, las chicas, quién más. No, profe. Por ahora todo bien, profesora. Bueno, cualquier duda lo vemos el martes que viene, lo volvemos a charlar porque yo creo que van a surgir dudas, de hecho está bueno que les surjan dudas y que puedan preguntar. Bárbaro. Bueno, gracias. Bueno, Listo, entonces profe. en un ratito les mando el trabajo. Listo. Bueno, El próximo martes. Gracias, profe. Chau, chau. bueno, chicos, nos vemos. Chao, Nos vemos. profe. Chao, hasta el viernes si Dios quiere.